Hola, ¿qué tal? Soy Julio César Serna, fundador y CEO de Psicopolítica, y te doy la bienvenida a este nuevo análisis. De acuerdo con la información debidamente validada y confirmada por el portal de información Ojo Público, ha quedado demostrada nuestra hipótesis del análisis que realizáramos ayer sobre la supuesta masacre a manos de Sendero Luminoso o una remanente o una facción autodenominada Militarizado Partido Comunista del Perú, en la que había asesinado a 16 personas. Ahora ya se sabe con exactitud que son 16 personas. Hasta el día de ayer todavía no se tenía la certeza si eran 18 o 14, pero hoy ha sido confirmada la muerte de 16 personas, entre ellos 4 niñas. De acuerdo a la información de este portal Ojo Público, también tenemos algunas suspicacias que los medios de comunicación siguen enfocando porque insisten en que esta matanza, masacre o como se le quiera llamar, ha sido obra de Sendero Luminoso o de la nueva remanente de Sendero Luminoso que opera en el BRAE. En primer lugar, Sendero Luminoso como aparato militar, como grupo terrorista, no existe hace por lo menos hace una década, hace 10 años que militarmente Sendero Luminoso no existe. Es más, el clan de los Quispe Palomino, de los que ha quedado Víctor Quispe Palomino, el camarada José, que es quien lidera este autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, tuvo una ruptura ideológica y se apartó de la línea del pensamiento Gonzalo, se descindió de Sendero Luminoso para formar una organización narcoterrorista que le brinde protección, que le brinde soporte logístico, que le brinde seguridad a las firmas y a los cárteles de narcotraficantes que operan en esta región convulsionada, militarizada, donde no deben ser las huestes de esta remanente de Sendero Luminoso, no deben ser más de 500 personas, de acuerdo a la información que señala no solamente inteligencia de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, sino también varios expertos en temas de narcotráfico. Precisamente la prensa que está manejando este tema de una manera muy sesgada, que está desinformando a la población y quiere tener la razón por la fuerza, se ha reforzado invitando a uno que otro experto en temas de seguridad y narcotráfico. Gente, por cierto, con experiencia, en algunos casos han sido ex policías o ex miembros de las Fuerzas Armadas, donde sostienen alguna información que a continuación vamos a analizar y que nos parece inconsistente, que no tiene mucha validez y con la cual están argumentando y sosteniendo que efectivamente el ataque perpetrado en este centro poblado San Miguel del N estuvo a cargo de el militarizado Partido Comunista del Perú, ¿no? Remanente o facción de Sendero Luminoso, teniendo en cuenta, como vuelvo a repetir, que de acuerdo a las fuentes de inteligencia que manejan las mismas Fuerzas Armadas, que manejan la Policía Nacional y que maneja la DEA de los Estados Unidos, militarmente Sendero no existe. Entonces la primera inconsistencia que encontramos aquí es la siguiente. Si en los reportes de inteligencia, si en los informes de ocurrencia, si en las notas de inteligencia que permanentemente circulan del BRAEN hacia el Ministerio de Defensa, hacia el Ministerio del Interior, vinculadas también con la información que maneja la DEA y que todas esas notas de inteligencia llegan al escritorio del presidente todas las mañanas y se sabe por las investigaciones y por la información que reciben las Fuerzas Armadas a cargo de fuentes fidedignas, de informantes claves, pagadas por las mismas Fuerzas Armadas y por las fuerzas policiales, si se sabe que Sendero militarmente no existe,
¿por qué esa contradicción de volver a insistir en que Sendero Luminoso está operando en esta zona? Número uno. Número dos, que también he sabido que con la caída, el último líder que tuvo Sendero Luminoso fue Artemio, y Artemio fue capturado en Tocache en el 2013, ¿no? En el 2010, perdón. Cuando pasó esta captura de Artemio, en el 2013, 3 años después de este último cabecilla senderista, el clan de los Quispe Palomino se plantean una ruptura y se independizan y se autonomizan para llevar adelante el negocio del narcotráfico, dándole seguridad y protección a las firmas de narcotraficantes que operan en el Brain. Con relación a los hechos ocurridos en este centro poblado San Miguel del N, vamos a dar cuenta a continuación de una serie de inconsistencias que son sostenidas no solamente por las periodistas y los periodistas de distintos medios de comunicación, porque ellos al final lo que hacen es repetir un libreto, un script que les hace su jefe editorial, ¿no? Obviamente con una tendencia, obviamente con una orientación en defensa y en apoyo de una candidata, pero estos expertos en narcotráfico y seguridad me parece que están incurriendo en algunos errores que a continuación lo vamos a analizar. El primero de ellos, si se insiste tanto que los autores de esta masacre, de esta matanza que ha ocurrido en esta zona del Brain, es Sendero Luminoso, ya sea como Sendero Luminoso o como militarizado Partido Comunista del Perú, hay una sobreviviente que, de acuerdo a la información del portal Ojo Público, información que está validada, porque Ojo Público ha sido uno de los pocos medios de comunicación que ha entrevistado actores claves de la zona. Uno de ellos, Leonidas Casas Marmolejo, es juez de paz que ha grabado inclusive un video con un periodista local y está circulando en algunas redes, donde este juez de paz comenta que hasta hoy a la 1:30 de la tarde no había llegado ni ningún medio de comunicación de Lima. Me parece que por la tarde-noche ya llegaron más, porque ya hay imágenes en algunas casas televisivas donde se está presentando todo lo que dejó esta masacre en esta zona de Vizcatán del N. De acuerdo a la información de Leonidas Casas Marmolejo, que ustedes pueden verificar en el portal Ojo Público, está preocupado y denuncia que la prensa está distorsionando que esta masacre ha sido perpetrada por algún grupo guerrillero cuando no se tiene información fidedigna, cuando no se tiene una información validada. Número dos, que ni siquiera al centro poblado se han acercado las Fuerzas Armadas, se ha acercado a la Policía Nacional, y los únicos que se han acercado, obviamente, para hacer su labor es el Ministerio Público. Ha ido una fiscal del Ministerio Público, además de un grupo de la Cruz Roja que estaba cercana a esa localidad. No cuentan con protección ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas, y la protección que tienen ellos son comités de autodefensa que tampoco obviamente están debidamente armados para enfrentar al enemigo terrorista o narcoterrorista, sino que son grupos de autodefensa que se han armado en la medida de sus posibilidades y son aquellos que están brindando seguridad a la población. O sea, prácticamente este lugar, San Miguel del N, así como Vizcatán del N, en esta convulsionada zona cocalera que todo el mundo sabe, donde se produce cocaína para exportar a las firmas de narcotráfico extranjeras, prácticamente es una tierra de nadie, porque ni siquiera ni la policía ni las Fuerzas Armadas se encuentran presentes. Es otra de las denuncias que hace este juez de paz y que se pueden verificar en la información que ha publicado Ojo Público, y que extrañamente, cuando Ojo Público difunde esta información en las primeras horas de hoy,
ha ocurrido que le han bajado la información del internet, pero ya luego han podido recuperar la información y nuevamente subirla. Vamos entonces a continuación a analizar las inconsistencias del argumento que viene manejando casi toda la prensa, la versión oficial de lo ocurrido en la zona de San Miguel del N y que desde nuestra perspectiva, desde nuestro análisis, vamos a ser muy exigentes para darnos cuenta que se trata de una manipulación de la información y que para esta manipulación desafortunadamente se están prestando, no desde ahora, no desde ayer, sino ya desde hace un buen tiempo atrás, analistas políticos y expertos en diversos temas. Es lamentable porque estos medios de comunicación solamente convocan a aquellos analistas a los que les dan un argumento, les dan un script, les dan un guión antes de la entrevista para que digan lo que la gente quiere escuchar y lo que ellos desean, el mensaje que estas televisoras o que estos medios digitales de información quieren que las personas escuchen, donde no hay ningún tipo de crítica, donde no hay ningún tipo de análisis y es enfocar, encasillar a la ciudadanía, a la opinión pública para que vote por una determinada candidata. ¿Cuáles son estos elementos de inconsistencia que nosotros encontramos en el análisis? En primer lugar, una testigo, de acuerdo a la información de Ojo Público también, que comentamos está validada por esta prestigiosa plataforma digital, de acuerdo a esta información, hay una testigo, mujer de 41 años, que sobrevive con otra mujer más y se encuentran en pleno bosque, ¿no? en plena selva, huyendo de estos personajes que habían ido a asesinar a la gente que se encontraba en estos dos bares. Ella refiere que solamente el grupo, ojo, escuchen bien, el grupo estaba conformado por 3 personas, 3 varones de civil, vestidos de civil, no usaban polos negros que habitualmente usa Sendero, con pantalón verde olivo, como pantalones tipo pantalones militares, y tampoco llevaban botas. Usaban ropas de colores, no usaban la indumentaria de Sendero y tenían colgados hacia adelante fusiles de largo alcance. El primer cuestionamiento es, obviamente parece que esto no fuera parte de Sendero. De acuerdo a lo que dice un experto en temas de narcotráfico y seguridad, Pedro Yaranga, tiene una posición bastante interesante cuando dice, no necesariamente Sendero tiene que ir a realizar una masacre con el uniforme que lo caracteriza y tampoco con botas, dice Pedro Yaranga, porque esa es una zona donde no hay fango, donde no hay barro, donde no hay humedad. El sustento de Pedro Yaranga es relativo. ¿Por qué? Porque obviamente una facción guerrillera, una columna narcoterrorista, por algo tienen que utilizar elementos distintivos, ¿no? O sea, no por algo cada uno va a ir con el uniforme que más le gusta. Número uno, se trata de un acto militar, un acto subversivo, militar y político, entonces tienen que ir con con la indumentaria que saben usar. Número dos, si bien esa zona no es una zona de fango, de barro, a metros de esa zona, como se ha podido verificar a través de las imágenes que nos llegan, existe en la Amazonía, se le llama playa, a las orillas de los ríos, ¿no? Y esa zona está muy cercana a la orilla de un río. Y obviamente esa es una de las llegadas a la zona de San Miguel del N, es a través del río y la otra es a través del bosque. Entonces, tampoco hay que descartar que es una zona seca donde no necesariamente se va con botas. De acuerdo a nuestro conocimiento acerca de narcoterrorismo, de cómo operan las columnas terroristas, no solamente en el Perú, sino en otras regiones. Número uno, siempre las guerrillas se han identificado con un uniforme. Siempre. En la China de Mao Zedong, en Centroamérica,
en guerrillas más cercanas, ¿no? Nicaragua, Cuba, siempre las guerrillas han utilizado uniforme. Y tampoco tienen tanto dinero para cambiarse de calzado y utilizar, no, a este operativo o a esta acción o a este acto, vamos con zapatillas, con zapatos o con botas. El uniforme en las guerrillas siempre ha sido un uniforme tipo militar, con un polo por dentro, que el color del polo puede variar de una guerrilla a otra, pero el uniforme siempre se completa con botas, ¿no? Esa es la primera información, que no nos parece muy consistente, y eso que proviene de un experto, ojo, no proviene de cualquier persona, sino de un experto en temas de narcotráfico y seguridad. En segundo lugar, consideramos que, de acuerdo a nuestra hipótesis, que hasta ayer estábamos dudando precisamente de que esto haya sido una acción inclusive del militarizado Partido Comunista del Perú, de una remanente, Sendero Luminoso, como se dice. Hoy tenemos casi la total convicción de que ni Sendero Luminoso, ni el militarizado Partido Comunista del Perú, que lidera el camarada José Víctor Quispe Palomino, ha sido el autor de esta masacre. Para nosotros, desde nuestra perspectiva de análisis, quien ha ejecutado este hecho ha sido un grupo de delincuentes comunes o sicarios contratados, sicarios locales que conocen bien esa zona, o en su defecto de un grupo de paramilitares, ¿no? No hay que descartar la capacidad para manejar armas. ¿Por qué? Porque vamos a continuar con el análisis. La testigo, la sobreviviente, narra que se encuentra con otra mujer que estaba herida y ambas escapan. Pero la otra mujer le cuenta a esta sobreviviente que había sido capturada por uno de estos tres efectivos que habían ido a matar a la gente. Y le dice, por lo menos déjame herida, pero no me mates. ¿Y qué le responde uno de estos captores? Está bien, por esta vez te voy a perdonar la vida, y la hiere y la deja ir. Entonces, una organización genocida como Sendero Luminoso, inhumana, cruel, que ha cometido miles de crímenes, y una organización narcoterrorista como la que lidera el camarada José, ¿ustedes creen que le puede perdonar la vida a una testigo, teniendo en cuenta que estas tres personas que habían ido a eliminar a este centro poblado, a las personas que estaban ni siquiera en el centro poblado, sino en unos bares aledaños, en la periferia del centro poblado, le va a perdonar la vida sabiendo que la puede reconocer porque no utilizaba ni siquiera pasamontañas para cubrirse la cara? Me parece muy sospechoso, porque quienes han sobrevivido a esta matanza comentan pues que eran tres personas vestidas con ropas de colores, sin botas, sin indumentaria militar, que no parecían de Sendero, que no habían otro detalle, no habían hecho arengas ni proclamas en favor de Sendero Luminoso. Pedro Yaranga dice al respecto lo siguiente, que no necesariamente en un acto de aniquilamiento Sendero Luminoso tiene que hacer un acto de arenga o de proclama o de gritar alguna viva. Generalmente, por lo general, era una regla en Sendero, en los pelotones y los comandos de aniquilamiento, que siempre alguien, uno de ellos, generalmente quien dirigía ese comando de aniquilamiento, hacía vivas al Partido Comunista, hacía unas proclamas. Y otro elemento que nos parece de muy poca consistencia es que cuando una columna guerrillera ataca a una población, dispersa para que todos lean muchos materiales, ¿no? Los denominados panfletos, y no dos o tres que suelta, como para que solamente dejar un rastro y tener huella y dejar una especie de marca para que puedan ser vinculados o asociados, ¿no? Dos últimos elementos inconsistentes para el análisis, precisamente vinculado, asociado a esto último que acabamos de decir. Sendero siempre se caracterizó porque cuando atacaba una comunidad, cuando atacaba un objetivo o un blanco, tenía presencia militar a través de armas, a través de explosivos, a través de derribamiento de torres.
muerte a autoridades civiles, muerte a policías, a miembros de las Fuerzas Armadas. Y Sendero se caracterizaba por hacer pintas, ¿no? Aquí no hay ninguna pinta. Bueno, Pedro Yaranga puede decir, para él, ¿no?, que es un experto en narcotráfico, en temas de seguridad, para él capaz conoce otro Sendero, y para él Sendero no va con cuando Sendero va a atacar a una población, para él no va con indumentaria, no va con uniforme, no va con botas, no va con polo negro, no se cubren el rostro, no hay pintas, casi no hay panfletos, perdonan la vida a los sobrevivientes como para que después los delaten, ¿no? O sea, a mí me parece de verdad muy burda la argumentación, más aún cuando provienen de gente que se supone son expertos en el tema. Imagínense, si los expertos tratan de hacernos creer estas cosas, ¿cómo serán los que no son expertos, no? Por último, las últimas pinceladas para este análisis, y que a mí me parece un argumento muy fuerte que se traería abajo toda esta argumentación que sustenta que ha sido Sendero, los autores de este execrable, condenable y repudiable crimen. Eso sí, ahí no cambia nuestra opinión ni nuestro parecer. O sea, el crimen es condenable, provenga de la izquierda, del centro, de la derecha. No se salva a nadie. Pero, ¿por qué, si esta facción ex Sendero, remanente Sendero, como se le quiera llamar, está vinculada al narcoterrorismo? ¿Cuál es su negocio? El negocio es: yo te doy protección, te doy seguridad, te chalequeo, como decimos aquí en el Perú, cuando le vamos a brindar seguridad y protección a alguien, ¿a cambio de qué? ¿De armas, de alimentos, de caramelos, de uniformes? No, puede ser en parte de armas, pero ese no es el negocio. El negocio en el narcotráfico es el dinero. Y si el camarada José Víctor Quispe Palomino rompió con Sendero Luminoso, es porque vio una oportunidad de negocio en el narcoterrorismo, en brindarle seguridad a los cárteles y a las firmas de narcotraficantes que operan en el Brain, que no son una ni dos, porque ya hay firmas mexicanas, hay firmas colombianas, ¿no? Además de narcotraficantes peruanos que están asociados con estos cárteles y estas firmas. Entonces, el negocio es el dinero. Y si el negocio es el dinero, ¿por qué estas tres personas que cometieron esa matanza, cuando mataron a todas las personas, empezaron a revisarle los bolsillos, a robarse su dinero, a robarse sus celulares y a robar hasta el dinero que había en las rocolas, que son unas máquinas antiguas donde se echan monedas y se escuchan música, ¿no? Funciona una moneda, por una moneda cae un disco, que tampoco, como ustedes entenderán, no hay mucho dinero en una rocola. ¿Por qué, si Sendero o el militarizado Partido Comunista del Perú, que tiene una vinculación, tiene un vínculo laboral, tiene un vínculo contractual con el narcotráfico, por qué se va a dedicar a robar cosas insignificantes y casi sin valor? El último punto que les voy a comentar es el más consistente de todo lo que estamos analizando. Nunca he visto, ni he leído, ni he conocido la historia que una columna guerrillera o un grupo guerrillero esté conformado por 3 personas. Nunca. Por más que sean los mejores. Ni tampoco un comando de aniquilamiento solamente por 3 personas sin indumentaria, sin protección del rostro, sin un poco más, y se olvidaban de llevar armas, pues. Ya no sabíamos ahí cómo los iban a matar a la gente que han asesinado. Entonces, si analizamos cada uno de estos elementos que ahora, a través de nuestro análisis crítico y nuestras reflexiones, análisis crítico y reflexiones totalmente técnicas, ¿ah? No hay acá ninguna de tipo ideológico, ninguna de tipo ideológica. Estamos analizando cosas concretas y que los mismos expertos en temas de narcotráfico y de seguridad están argumentando. A mí me parece
que este argumento se cae por su propio peso y que ya esta operación psicológica, trágica por cierto, porque ha traído consigo la muerte de 16 personas, muertes confirmadas, porque ya se están velando a las personas en la zona de Satipo, están velando a las personas en el centro poblado Vizcatán del N. O sea, el hecho ocurrió, pero creemos y reiteramos que desde nuestra perspectiva, este acto no fue cometido ni por el militarizado Partido Comunista del Perú, liderado por Víctor Quispe Palomino, alias Camarada José, ni por otra columna, ni remanente, ni facción de Sendero Luminoso que ya no existe hace por lo menos una década atrás. Y esto no solamente, si lo sabemos los ciudadanos, esto las fuentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales lo conocen mejor que nosotros y desde hace muchos años atrás. ¿Por qué se insiste tanto entonces en asociar este hecho luctuoso, trágico, con Sendero? ¿Por qué se trata de esconder quiénes están detrás de este operativo psicosocial macabro, genocida, condenable, repudiable? ¿Qué es lo que esperamos que puede venir? Estamos a muy pocos días de la segunda vuelta electoral. Otra información que nos queda en ojo público, los invito a que vean este portal informativo que es muy objetivo y neutral. El juez de paz, Leonidas Casas Marmolejo, dice: yo vivo 40 años en Vizcatán del N, que está a la espalda de San Miguel del N, donde ha ocurrido este hecho trágico. Y nunca ningún grupo guerrillero armado ha ingresado a esta localidad. Sorprende que días antes de una segunda vuelta electoral en la que Keiko Fujimori está perdiendo las elecciones, de acuerdo no a una, sino a las dos encuestadoras de mayor credibilidad, ocurran estas cosas, ¿no? Y como dijimos también en un análisis anterior que hemos difundido a través de nuestro canal de Psicopolítica Perú, ¿cuál es el negocio de Sendero Luminoso? Y vuelvo a insistir con esto. ¿Por qué eliminar a 16 personas y por qué no eliminar a todo un centro poblado? Claro que para eliminar a un centro poblado no tendría que ir con 3 personas, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Cuál es el negocio de ir a eliminar solamente a un grupo de personas que se encontraban desarmadas porque estaban en una zona de bares clandestinos que están a la orilla del río? ¿Y por qué no atacar a toda una población para tener mayor presencia militar y política en la zona, ¿no? Y más aún, como también lo decíamos en nuestro análisis anterior, ¿por qué si Sendero está insertándose en las organizaciones políticas, no solo como financistas, porque el narcotráfico no es novedad que haya financiado en esta campaña electoral a algunas organizaciones políticas, sino que ya lo viene haciendo desde antes, ¿no? Desde antes, desde los 90, para las reelecciones y las reelecciones, lo viene haciendo los grupos de narcotraficantes, y no con una organización política, con varias, porque juegan, como se dice en la hípica, a varios caballos. ¿Por qué si Sendero Luminoso tiene la estrategia de insertarse para conseguir el poder, ya no a través de la lucha armada, sino a través de las elecciones democráticas, por qué tendría que hacer algo así a días de las elecciones cuando su supuesto candidato o el candidato que se le está vinculando, que pertenece a un partido cuyo secretario general, cuyo dueño tiene vínculos estrechos con el militarizado Partido Comunista del Perú, con Sendero Luminoso, con el camarada José? ¿Por qué tendría que ser algo así, Sendero? ¿Para qué? ¿Para boicotearse? O sea, estos elementos de juicio nos permiten tener muy claro que esto no se trata, este es el resultado de una operación psicológica macabra, trágica, luctuosa, que no ha tenido resultados y que acaba de abortar. Ha abortado. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar a continuación? Porque esto, el operativo que se ha hecho conocido y del cual estamos analizando hasta en 2 ocasiones, no es la única acción de este plan. El primer plan, ¿cuál ha sido?
comprar las líneas editoriales de la mayoría de medios informativos, prensa escrita, prensa digital, radio, televisión, por cable, señal abierta. Además de el discurso, que ahora ya no lo tiene la candidata Fujimori, del terruqueo, del comunismo, del chavismo, ¿no? Fíjense cómo ha ido variando. Ahora, ¿cuál es la posición de la candidata Fujimori? El cambio hacia adelante, pero con estos operativos, con estos psicosociales, nos hacen retroceder, porque son un flashback para lo que se hacía en la época del Fujimorato, ¿no? El cambio hacia adelante, uniendo a personas, juntando a personas de distintas tiendas políticas que se acercan, que se ponen la camiseta no se mancha, hay que defender la democracia, hay que defender la libertad. La democracia, la libertad, ponerse la camiseta, se defiende matando a 16 personas humildes. Así se defiende la democracia y la libertad y se pone la camiseta en el Perú para los que no sabían esto, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos advertir? Que este plan va a continuar, pero como ya la ciudadanía está empezando a quitarse las ventas y está empezando a razonar y a pensar y dándose cuenta que estamos volviendo, ¿no?, a Montesinos Producciones a través de algunos contactos que tiene Montesinos con el narcotráfico, que tiene Montesinos con los políticos que lo conocen y que están formando parte del equipo técnico de Fuerza Popular. Probablemente las siguientes operaciones psicológicas van a tener que ser muy bien pensadas si es que van a haber. Pero aquí el tema de fondo, y este es un adelanto para un próximo video, es que se viene cocinando un mega fraude. Ahora es más sencillo porque solamente hay 2 candidatos y hay la complicidad de la OMPE, para adelantar un dato de un próximo video, la OMPE, sabiendo que tenemos un universo electoral de un poco más de 25 millones de ciudadanos que irán a sufragar el domingo 6 de junio, ha mandado a imprimir 40 millones de cédulas de voto. O sea, ¿qué ha pensado la OMPE? Que hay por lo menos 15 millones de los 25 se van a equivocar y entonces cuando se equivoquen hay que darles otra cédula. Este es uno de los datos que vamos a desarrollar en otro video próximamente y que estaremos difundiendo a través de este canal Psicopolítica Perú. La conclusión principal: un operativo, una operación psicológica, una acción desmedida, condenable, repudiable desde cualquier punto de vista. Hubiera sido tan repudiable si venía del lado de Perú Libre, de Vladimir Cerrón y de Pedro Castillo, o como se supone viene de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori, o hubiera venido de cualquier otra organización política, de cualquier otra postura ideológica, condenable, repudiable. Nos reiteramos que no tenemos ningún ánimo de condenar ni a Fuerza Popular, ni a Keiko Fujimori, ni tampoco de defender a Pedro Castillo, a Vladimir Cerrón, ni a Perú Libre, ¿no? Pero como ciudadanos no podemos permanecer ciegos ante esta barbarie que está ocurriendo y que está involucrando y polarizando de manera injusta a un país por defender intereses muy particulares de una organización política. Lo lamentable es que aparentemente la política está desligada de la ética cuando no debe ser así. Apena mucho que nuestro país, que nuestra nación esté dividida, esté polarizada, esté enfrentada por desinformación, por mucha desinformación y además por no tener memoria histórica. Que estén bien, nos vemos pronto en un próximo video.